En 94.3 FM UTN comienza ahora Los cordobeses somos ASIC. El cordobés no está loco, está chapita. El cordobés no está enfadado, está enculado. El cordobés no es agrandado, es humiento. El cordobés no es pedante, es carteludo. Los cordobeses somos ASIC. Un programa carteludo. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Una nueva entrevista, una nueva mesa, un nuevo café. Soy Rubén Stiberman y aquí estamos los cuatro. ¿Cómo andás, Mauricio Crave? ¿Qué decís? Buenas tardes, audiencia de los cordobeses somos ASIC. Y buenas tardes, queridos compañeros de la mesa. Un nuevo programa, una nueva expectativa y creciente, porque la calidad del entrevistado lo amerita. Topo, Carlos Cardini. ¿Qué haces, Topo? ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Con expectativas por este programa que vamos a abordar en el día de la fecha. Parece que todos tenemos expectativas en nuestro entrevistado de hoy. Jorge Mario Lewy. ¿Qué hace, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor Rubén Bubi Stiberman y queridos compañeros de la mesa? Casi con monosílabos te han respondido hasta ahora, Bubi. Así que me toca a mí, por lo menos, llegar a dos frases, por lo menos con la estructura del sujeto, predicado y algún verbo que tenga ahí a mano. Efectivamente, hoy es uno de los días que uno dice, pero vale la pena hacer un programa de radio para poder tener la posibilidad de hablar con tranquilidad, un muy buen tiempo. Hemos previsto un poco más de media hora de hablar con el periodista y analista internacional Pedro Brieger. Pedro Brieger, la mayoría de nuestros oyentes lo reconoce por los años que estuvo en la TV pública y ahora está en algunos canales de cable, siempre con la orientación de la política internacional, pero también es una persona que está capacitada para orientarnos sobre, según su opinión, sobre lo que está pasando en la República Argentina, como pivote de las demás reflexiones que él siempre tiene. Así que, queridos amigos, a prepararse, a disfrutar, como lo estamos haciendo nosotros, de seguramente uno de los reportajes que más nos va a gustar balancear a fin de año con el periodista Pedro Brieger. Déjame sumar, Jorge, que Pedro Brieger no es una figurita fácil y que en realidad se ha hecho todo el esfuerzo para poder de alguna manera disfrutar, lucirnos, aprender, no solamente nosotros, sino poder trasladar todo esto hacia nuestros oyentes. Vamos entonces con el programa. Comunicate con nosotros por correo electrónico a somosasic@hotmail.com o a nuestro WhatsApp 351-759-4056. Los cordobeses somos ASIC. El ayer y hoy de quién nos visita. Hoy nos visita Pedro Rubén Brieger. Nació en Buenos Aires el 5 de noviembre de 1955. Es periodista y sociólogo argentino, especializado en política internacional. Es titular de la Cátedra de Sociología de Medio Oriente en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente dirige Nodal, página que refleja y da cuenta de los procesos políticos, económicos, sociales, educacionales y culturales de la región latinoamericana y del Caribe. Es columnista de política internacional en varios programas de comunicación como Minuto 1 de C5N. Estudió Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad de Haifa, Israel. Colaboró en diferentes diarios como Clarín, El Cronista, La Nación, Página 12, Perfil y en las revistas de noticias Somos, La Le Monde Diplomatique y Panorama. Condujo el programa Visión 7 Internacional y un segmento internacional en el noticiero central de Canal 7
entre el 2005 y el 2016. En radio colaboró en los programas de Enrique Alejandro Mancini como columnista de noticias internacionales. En el 2016 denunció que Canal 7, señal donde se transmitía su programa, recibió presiones del embajador israelí, Rafael Eldad, por la cobertura que estaba brindando sobre el conflicto bélico de Medio Oriente. En ese año, las nuevas autoridades de la TV pública decidieron que no estuviera más en el noticiero central y eliminaron el programa Visión 7 Internacional, que conducía junto a los periodistas Thelma Luzani y Raúl de la Torre. Ha recibido por su trayectoria el premio Martín Fierro en varias ocasiones por su labor en diferentes medios de comunicación. En febrero del 89 le otorgaron una mención especial de la Casa de las Américas de Cuba por su libro ¿A dónde va Nicaragua?, una de las tantas obras literarias publicadas en su larga trayectoria como comunicador. También ha recibido diferentes menciones y reconocimientos en diferentes países. El trabajo diario de Pedro Brieger expresa valores que promueven la diversidad cultural y fortalece los vínculos entre las culturas en pos de favorecer el desarrollo de los pueblos. Esta es una valoración de sus oyentes, entre los que estaba mi suegra Bruna. Desde esa actitud profesional, analiza y expresa con claridad conceptual y precisión de cirujano las particularidades de los procesos políticos en diferentes países. Es objetivo en detallar un contexto, los actores principales de una coyuntura y las propuestas políticas con que interpelan a su ciudadanía. Hoy le damos la bienvenida a Pedro Brieger, a Los Cordobeses Somos ASIC, un programa carteludo. Buenas tardes a todos los oyentes. Estamos nuevamente otro miércoles en la mesa de Los Cordobeses Somos ASIC. Hoy se sienta con nosotros Pedro Brieger. Pedro, la verdad que un gusto, agradecidos todos nosotros de tenerte en esta mesa, poder conversar contigo y poder, aunque sea, tratar de entender lo que está pasando en nuestra América del Sur. Muy agradecidos por tu visita. Un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Pedro. Noviembre ha sido un mes electoral en Sudamérica, Argentina, Chile, Venezuela. Empecemos por Chile, Pedro. ¿Ganó Bolsonaro en la primera vuelta? No porque hay balotaje y porque si bien es cierto que José Antonio Kast salió primero, no tiene asegurado ganar en segunda vuelta y hay que ver cómo se configuran las alianzas, porque del otro lado estaba Gabriel Boric, un hombre de izquierda. ¿Es Kast Bolsonaro? Sí. Kast es similar, por supuesto no es exactamente idéntico a Bolsonaro, a Trump, a los dirigentes de Vox o a algunos dirigentes libertarios en Argentina como Milei. Personas que detrás de las palabras de libertad se esconden posturas de ultraderecha, de extrema derecha, antiderechos, conservadoras, fascistas en gran medida, que han apoyado dictaduras, que reivindican a Pinochet, como en el caso de Kast, que reivindican el franquismo en el caso de Vox, pero que han tenido un discurso que seduce detrás de la palabra libertad y republicanos. Es bastante paradójico, ¿no? Porque los de Vox reivindican la monarquía en España y Franco aplastó una república. Sin embargo, han sabido con mucho marketing usar la palabra república para denunciar gobiernos e ideas progresistas. Vamos a coincidir entonces que en primera vuelta en Chile ganó Bolsonaro. En primera vuelta, como vos bien decís, todavía falta... No se puede decir que ganó en primera vuelta. Salió primero. En primera vuelta no es lo mismo que ganar. No es lo mismo que ganar porque tiene que haber un balotaje. Porque si no, tal vez la gente se confunde. No ganás en primera vuelta con más del 50% de los votos. Perfecto, sino con la primera minoría. Es correcto, tenés razón. En la candidatura presidencial. Pero a nivel de la Cámara de Diputados y Senadores, Kast obtuvo apenas 15 mandatos sobre 150 y pico. Está cuarto. Por lo tanto, lo que podemos avisorar respecto de Chile, gane quien gane, es una situación conflictiva,
un parlamento dividido, una convención constitucional que sigue existiendo y el gran signo de pregunta respecto de qué va a pasar nuevamente con las calles. ¿Cómo ves el panorama en Chile para la segunda vuelta, para el balotaje? Lo único que no se puede predecir es el futuro. Y no lo sé, depende de muchos factores. ¿El triunfo de Kast pone en riesgo el proceso de reforma constitucional iniciado en Chile el año pasado? Absolutamente, él estaba en contra de la Convención Constitucional y ya dijo que si gana la presidencia, él va a buscar la manera de anular la Convención Constitucional o en el caso de no poder hacerlo hay que aprobar la nueva Constitución, va a hacer campaña para que no la aprueben. Les recuerdo que en el plebiscito que hubo para ver si se convocaba la Convención Constitucional, él estaba en contra. ¿Existe en Chile un sector importante silencioso que prefirió, digamos, renovar su vocación pinochetista? Es una buena pregunta. El pinochetismo tiene una buena base social. Fue una dictadura que barrió con los partidos de izquierda y que potenció los partidos de derecha y les dio un lugar y una representación parlamentaria muy por sobre la que tenían antes de la llegada de Pinochet al poder. Y esto en gran medida se ha mantenido. Por eso cuando se dio la revuelta en octubre de 2019, la consigna era no son 30 pesos por el aumento del subte, son 30 años de continuidad. Lo que pasa es que esta base social es real y existe. Y cuando estalla la revuelta, la postura de Kast y de la derecha y la extrema derecha chilena es el orden. La seguridad, el orden, y esto sacar las Fuerzas Armadas a la calle. Y las personas, por lo general, no quieren que haya desorden en un país. El desorden te complica la vida cotidiana, no puedes tomar el subte, no puedes tomar el colectivo, no puedes ir al trabajo, todo se complica y mucha gente que no participa de las protestas prefiere muchas veces decir, bueno, basta, no, que lo saquen de las calles, no puede ser, no puede ir a trabajar. Ahí hay un conflicto ahí. En 2011, cuando fue la revuelta estudiantil, que en su momento aparecía como una de las caras visibles, Camila Vallejo, del Partido Comunista de Chile, supieron interpelar muy bien a la población para tener un apoyo a sus reivindicaciones. La diferencia con octubre de 2019, que la represión de Piñera fue muy violenta, hubo muchas muertes y la protesta se tornó extremadamente violenta también, a diferencia del 2011, que fue prácticamente pacífica y que por eso logró una adhesión tan grande. No es fácil adherir a una protesta que deriva en enfrentamientos callejeros muy fuertes, con violencia todos los días, con calles rotas, negocios rotos, hoteles cerrados. No es algo sencillo, se necesita una gran conciencia política para apoyar también un movimiento que se torna violento. A la luz de estos resultados, Pedro, ¿tenés algún conocimiento de cómo avisora o advierte una salida del Frente de Izquierda? ¿Alcanza con la alianza con el Partido Comunista o hay que ampliar un poquito más las bases para poder tener alguna posibilidad de éxito en el balotaje? Bueno, acá yo diría que hay tres elementos. En primer lugar, ampliar. Y dentro de eso, ¿hacia dónde? Cuando se habla de ampliar, muchas veces se habla de moderar el discurso para acercar sectores que no te apoyaron. Y este es el debate. Si se amplía hacia los sectores moderados o se radicaliza el discurso apelando a aquellos sectores de las calles que estuvieron en la revuelta de octubre de 2019 y que no se sienten hoy representadas. Por lo tanto, vos tenés, primero, ampliamos ¿hacia dónde? ¿Moderamos o radicalizamos? Y el tercer elemento fundamental, o segundo elemento, uno es ampliar y el otro fundamental, es que más del 50% de la población no fue a votar. Así es. Entonces, ¿cómo te acercás a ese sector? Y volvemos a lo primero. ¿Te acercás con un discurso radical que Boric no tiene o te acercás con un discurso moderado? ¿Quién puede garantizarte la victoria? Nadie.
esa poca cantidad de votantes, menos del 50%, es un fenómeno que se repite también en Venezuela y que también se repitió en las PASO en la Argentina, ¿no? Es decir, se repite en gran medida donde el voto no es obligatorio en una presidencial. Así es. Después vamos a hablar de eso, Pedro. Pero para los oyentes que se están sumando en este momento, les cuento que estamos conversando con Pedro Brieger. Todos lo conocerán porque es columnista de política internacional en el programa de C5N todos los días. Y aprovechando esa circunstancia, Pedro, te quería preguntar, en uno de los programas de Minuto 1 se definió a las fuerzas que confrontan en Chile como de extrema derecha y la extrema izquierda. Así lo definió Guarino, incluso en un programa en que reemplazó a Silvestre. ¿Por qué esta mirada de extrema derecha y de extrema izquierda? Comparto lo de extrema derecha, pero discrepo con lo de extrema izquierda. Y me parece que por falta de conocimiento de la realidad chilena, está claro que Boric no representa la extrema izquierda chilena. A mí no me gusta hablar de extrema izquierda porque suele ser muy despectiva la expresión y tampoco dice exactamente a qué se refiere, qué es exactamente la extrema izquierda. O la ultra izquierda, como se dice, no queda claro y se puede poner a cualquiera. Tomá en cuenta, Bubi, que en la Argentina hay columnistas de peso en alguna de las radios más importantes de la Argentina que definen al gobierno actual como de neocomunista. Sí. Es un disparate, es un disparate. Así es. Y ya que hablas de medios, te quería preguntar, Pedro, si hubo manipulación mediática en Chile y que en alguna medida si esa manipulación incidió para que Kast obtenga la primer minoría en la primera vuelta. Siempre juegan los medios de comunicación, por supuesto, y siempre buscan demonizar a los sectores progresistas y de izquierda. Chile no es la excepción. La derecha tiene los medios de comunicación más importantes, los sectores progresistas prácticamente no tienen medios de comunicación. Se habló mucho en estos últimos días de la opinión de Bielsa en relación a Kast. En realidad fue cuestionado, más allá de que su mensaje pueda ser acertado. La pregunta es si esa opinión de Bielsa puede influir en la población chilena, teniendo en cuenta de que se lo identifica como embajador de un país al que Kast califica gobernado por la izquierda. Yo no sé cuánto incide en el voto, es parte del clima que se genera. Hay sectores nacionalistas chilenos muy antiargentinos. Esto es real, hay un sentimiento antiargentino en sectores de la población que es muy fuerte. Ahora, es interesante lo de Bielsa, la repercusión que tuvo. Yo creo que acá hay dos aspectos. El primero, el diplomático en sí mismo. ¿Qué debe decir o no debe decir una persona que representa a un país? Y la verdad, habría que hablar con alguien que maneja lenguaje diplomático. No es mi caso, yo no soy diplomático, nunca lo fui. Por lo tanto, no sé qué dice exactamente el protocolo de qué podés o no podés decir como embajador. Eso en primer lugar. Pero el otro aspecto es que está claro que el ataque a Rafael Bielsa, impulsado por los medios más importantes, Clarín, La Nación y todos sus medios afines, tiene como objetivo pegarle al gobierno, más allá de lo que haya dicho Bielsa. Estos medios de comunicación no se horrorizan cuando un embajador de los Estados Unidos interviene directamente en unas elecciones en Honduras e incluso le recomienda a los candidatos y a los partidos cómo actuar. Y los embajadores de Estados Unidos intervienen en todo el mundo. Y estos mismos medios de comunicación no se horrorizan ni le dedican una tapa crítica al embajador de los Estados Unidos cuando viene acá a decir que viene a ayudar a la justicia. Es una cuestión política. O sea, el objetivo de Clarín, La Nación y sus múltiples medios de comunicación es atacar al gobierno argentino. Va más allá de lo que dijo, mucho más allá de lo que dijo Bielsa. Lo que sí sabemos es que Kast ha dicho que la desgracia de Chile es estar rodeado de argentinos, bolivianos y peruanos. ¿Qué peligro entraña para la Argentina la posibilidad de Kast presidente? Y tenés un eje con Bolsonaro, tenés un eje de extrema derecha y sabemos que los fenómenos tienen un efecto contagio. No es lo mismo Chile
gobernado por sectores progresistas que gobernado por la ultraderecha. Influyen votaciones, influyen seguir rompiendo la integración regional, un discurso belicoso, influye. ¿Cómo? ¿No ves peligro de futuras confrontaciones militares en virtud de que Piñera renunció al Tratado de Paz y Amistad del año 84 y Kast no se cansa de decir que la Argentina le ha robado territorios a Chile? Y los sectores nacionalistas tienden a apelar a las Fuerzas Armadas muy fácil. Kast incluso fue a votar rodeado de carabineros, de gente afín, permanentemente habla de las Fuerzas Armadas, elogia el golpe de Estado de 1973. Hay un guiño muy fuerte hacia las Fuerzas Armadas de Chile, que son también muy nacionalistas, y está claro que lo que vimos en los últimos años de integración regional fue justamente el quiebre de ese discurso nacionalista, anti-argentino, anti-brasileño. Esto fue muy claro con el vínculo que había entre Lula y Néstor Kirchner o Cristina Fernández y Dilma Rousseff. Si antes los ejércitos brasileños y argentinos tenían como hipótesis de conflicto al otro país, eso se quiebra con Lula y con Néstor, con Dilma Rousseff y con Cristina. Se baja mucho la tensión y la posibilidad de una guerra. Algo que parece increíble, ¿no? Parece increíble pensar que puede haber una guerra entre Argentina y Chile, pero pensemos que tenemos un antecedente con dos gobiernos militares y un gobierno de Kast, no sabes si no termina en una guerra civil. Naturalmente para todos los argentinos el resultado de la primera vuelta fue una sorpresa, si bien se esperaba que Kast hiciera una buena elección, no que llegara a la primera minoría. De cualquier manera nos sorprendió que Kast se haya impuesto en la Araucanía, que es la zona donde vive la gran mayoría del pueblo mapuche, y también se haya impuesto en el norte de Chile con el discurso contra la inmigración ilegal que viene de los venezolanos vía Perú. Este fenómeno también es un fenómeno, la verdad, negativo y preocupante, ¿no? Bueno, gana en el sur con un discurso que está en línea con lo que habíamos conversado, un discurso de orden, paz, seguridad. Entonces la demonización de los mapuches y sus representantes hace que mucha gente que no pertenece al pueblo mapuche o incluso pertenece, se manifieste en contra de la violencia y piense que Kast puede garantizar la seguridad y que no haya ningún tipo de ataques. Por otra parte, gran parte de la población mapuche no va a votar. Entonces, eso explica también el resultado. El discurso anti-inmigrante es clásico de las derechas en América, en Asia, en África, en Europa, sean de Venezuela, de Haití, de Rumania, de Ecuador o de Senegal. Es un clásico de las extremas derechas, de las derechas y las extremas derechas en muchos países. Paradójico, ¿no? Porque Kast mismo es hijo de un inmigrante, pero claro, hay inmigrante de primera y de segunda. No es lo mismo alguien que emigró de Alemania, la visión de Kast, que alguien que emigró de Haití. Y en la Argentina esto se lo ve también. No parece ser lo mismo alguien que viene de Bolivia o de Paraguay que alguien que vino de España o de Italia, como si de España y de Italia hubieran llegado las grandes luminarias y de Bolivia y Perú o Paraguay llegaran lúmpenes que nos vienen a quitar el trabajo. Las personas que llegaban de Italia y de España, dicho con todo respeto, obviamente, eran personas que llegaban con una mano adelante y una atrás. Escapaban del hambre, venían a trabajar, a hacer lo que pudieran y trabajaban de lo que podían, de la misma manera que lo hace alguien de Senegal. Mi papá, que se fue de Alemania, que se escapó de la Alemania nazi, llegó a la Argentina y lo primero que hizo, al aprender 2 o 3 palabras en castellano, es vender baratijas en la calle. Lo que se usaba en las camisas, las ballenitas que se usaban en las camisas. Al igual que alguien que hace de Senegal, que te venden un reloj o una cartera. Pero claro, los de Senegal son negros, mi papá era blanco. Y también recordemos que hubo en la Argentina
pogroms en contra de inmigrantes judíos por sus ideas políticas. Entonces las derechas siempre apelan al discurso nacionalista absolutamente tergiversado, ¿no? Pero un discurso nacionalista de una superioridad racial que pega y mucho, que pega y mucho. Tu papá era cuenten y como tantos de nuestros abuelos, Pedro. Sí, no hablaba yiddish. No te olvides que la inmigración alemana, si bien conocía la expresión cuenteni que proviene más de una forma de utilización del yiddish, los alemanes no hablan el yiddish, no hablaban el yiddish. Y bueno, también había racismo entre los propios judíos, alemanes, polacos, rusos. También existe el racismo, está en todos lados, lamentablemente. Es una de las grandes batallas culturales que nunca hay que abandonar, luchar en contra del racismo, todo tipo de racismo. Pedro, para darte un descanso, vamos a ir a un corte y es costumbre del programa pedirle a nuestros invitados que nos indiquen qué les gustaría escuchar. Y en sintonía con lo que ya estaba hablando, creo que sería lindo escuchar algún tema de Salif Keita, este gran cantante de Mali, que tiene un tema que se llama La Diferencia en francés, que es un gran tema porque Salif Keita encima es albino, entonces es un negro albino y justamente fue discriminado por ser negro albino. Por eso digo que el racismo está en todos lados. Es un tema bellísimo, es un gran cantante de Mali, uno de los grandes cantantes del África, que estuvo en la Argentina también. Yo tuve la oportunidad de verlo y es extraordinario. Lo ha presentado Pedro. Vamos con Salif Keita, La Diferencia. Je suis un noir, ma peau est blanche, et moi j'aime bien ça. C'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc, mon sang est noir, et moi j'adore ça. C'est la différence qui est jolie. Je voudrais que nous nous entendions dans l'amour, que nous nous comprenions dans l'amour et dans la paix. La vie sera belle, yeah, la vie sera belle. La vie sera belle, chacun à son tour dans son amour. La vie sera belle, la vie sera belle. La vie sera belle. Finembe do jele do kabu do mambo beka kuye kanga yondava. La vie sera belle, yeah, la vie sera belle. La vie sera belle, chacun à son tour dans son amour. La vie sera belle, la vie sera belle. La vie sera belle, chacun dans l'honneur dans son bonheur. La vie sera belle. Ni benefit, yeah, na kefi
se rappelle. Yeah, la vie sera belle. La vie se rappelle. Chacun à son tour aura son amour. La vie se rappelle. Sera belle, la vie sera belle. La vie sera belle. Chacun dans l'honneur aura son bonheur. La vie sera belle. Yeah, la vie sera belle. La vie sera belle. Sera belle, la vie sera belle. La vie sera belle. Terminamos la primera parte del programa y para los que se suman en este momento seguimos conversando con Pedro Brieger, quien al cierre de la primera sección nos comentaba sobre las políticas de Kast y el discurso en relación a la inmigración, y eso nos abre pie para hablar de Venezuela. La cantidad de venezolanos que habitan en Argentina, como en otros países sudamericanos, están transmitiendo de alguna medida las dificultades que hay en Venezuela desde lo económico. Y yo quería preguntarte si esos problemas se mantienen, que sin duda son complejos, y más aún con la política de los Estados Unidos, tratando de cercenar y de asfixiar a la República Bolivariana. Y sí, está claro que Venezuela está siendo acosado por Estados Unidos desde que Chávez llegó al gobierno. Estados Unidos apoyó el golpe de Estado de 2002. Algunos de los representantes de la oposición venezolana que hablan permanentemente de democracia apoyaron el golpe de Estado, fueron parte activa del golpe de Estado del año 2002, abril 2002, en contra de Chávez. Esto siempre hay que recordarlo. La que hoy es oposición venezolana, que gobernó décadas Venezuela, dejó Venezuela inmersa en escándalos de corrupción y altísimos niveles de pobreza. Chávez vino a revertir eso. Y como todos los gobiernos progresistas de la región, que trataron de incluir a millones de personas excluidas, se trataron de impedírselo. Lo que pasa que en Venezuela, a diferencia de otros países, no lo lograron, ni siquiera con el golpe de Estado del año 2002, ni con los otros procesos electorales. La oposición venezolana tiene la misma actitud que tienen la gran parte de las derechas latinoamericanas, de creer que los movimientos populares están manipulados antes de la Unión Soviética, de Cuba o de quien fuera, y no entienden que millones de personas se sienten representadas por un Chávez, por un Correa, por un Perón, por un Lula, porque fueron excluidos durante décadas, para no hablar de siglos incluso, de las sociedades, y que alguien aparece y los incluye. Bueno, las viejas oligarquías, los viejos sectores de poder, no están dispuestos a aceptar eso. Eso siempre hay que decirlo también para comprender lo que pasa en Venezuela. ¿El rol agresivo de los Estados Unidos cambió con el triunfo de Biden? ¿Sigue siendo no cambió. Que tenía Trump? No cambió, de hecho, si no hubiera levantado el bloqueo a Cuba. Ahora, Pedro, el chavismo ganó 20 de los 23 estados en las últimas elecciones. Fue unido. La oposición, si bien fue dividida, participó en el proceso electoral. Bueno, está bien que el porcentaje de votos también es menor al 50%, pero al mismo tiempo hay un hecho novedoso, y es la participación de la oposición en primer lugar, y por otro, la presencia de la Unión Europea, Centro Carter, Naciones Unidas, Parlasur, en el contralor del proceso electoral. Eso es un hecho novedoso, es decir, hay control, hay veedores internacionales, hay participación de la oposición, y el chavismo gana 20 de los 23 estados, ¿no? Sí, el chavismo gana porque la oposición fue dividida, porque en votos Está bien, sí. La oposición sacó más votos. Así es. Pero está dividida. Esto también hay que tomarlo en cuenta. Si bien es minoritario, existe. Entonces esto es un toque de atención para el chavismo también. El desgaste en el poder, la crisis social, la crisis económica. Y hay mucha gente que cree que mágicamente, si desaparece el chavismo, Estados Unidos va a convertir a esta Venezuela en Suiza. Y eso no va a suceder, porque los gobiernos anteriores no convirtieron a Venezuela en Suiza. O la convirtieron para una pequeña minoría, no para las grandes mayorías. Esto también siempre hay que decirlo. Entonces, estas elecciones fueron diferentes porque la mayoría de la oposición participó, aunque dividida, pero Estados Unidos sigue sin reconocer
las elecciones, ahí es donde planteamos que no hay una diferencia entre Biden y Trump, porque Estados Unidos sigue con la postura dura respecto de Venezuela, de que hay que sacar del poder a Maduro. Bueno, de hecho, muchos medios de comunicación latinoamericanos tienen esta misma línea, diciendo hubo fraude, sin tomar en cuenta que esto que vos mencionaste, Centro Carter, la Unión Europea, muchas veedurías internacionales. No, lo único que ven es que hay que derrocar al chavismo. Ahora, Juan Guaidó, en definitiva, terminó siendo un presidente que no tuvo presencia en el proceso electoral ninguno, es decir, fue un fracaso. Prometió que rápidamente lo iba a sacar a Chávez del poder. No sé qué le habrán prometido en Estados Unidos. Creo que se creyó su discurso y creo que muchos se creyeron el discurso de Guaidó. Recordemos ese festival en Cúcuta a principios de 2019, donde se pensaba que iban a entrar unos camiones con gran ayuda humanitaria a Venezuela para derrocar a Maduro. Incluso periodistas argentinos se subieron a esos camiones pensando que iban a entrar a liberar, no sé, Berlín de los nazis o Irak de Saddam Hussein, y ni cruzaron la frontera. Y Guaidó fracasó con esa opción y se quedó solo. Se quedó con el reconocimiento formal de Estados Unidos, la OEA, algunos países, pero no maneja nada, no maneja absolutamente nada. Bueno, seguimos conversando, como decíamos recientemente, con Pedro Brieger, con quien nos gustaría poder hablar de muchísimos países. Pedro es un analista internacional, Pedro es un hombre que enseña de política internacional, pero lamentablemente los tiempos no nos dan y tenemos que tratar de aprovecharlo al máximo. ¿Hay alguna semejanza entre las elecciones de Chile y Perú en relación a que en ambos países confrontan la derecha y la izquierda y los centros, los espacios políticos moderados quedan un poco fuera de la contienda? Es un buen elemento el que aportás, pero yo creo que en ambos países lo que se ve es una crisis de representatividad política. Las dos grandes coaliciones que había en Chile fueron derrotadas en estas elecciones. Sus candidatos no pasaron a la segunda vuelta. Esto es novedoso. Y en el caso de Perú también pasa algo similar. Si bien Keiko Fujimori ya representa un partido con más de 20 años de tradición política, los partidos históricos en el Perú tampoco pasaron a la segunda vuelta. Y Castillo es lo que llaman un outsider, alguien que viene de fuera de la política tradicional, con trayectoria o de un partido político tradicional. Yo creo que el gran problema que hay en varios países de América Latina es el descrédito de la política y la crisis de los partidos tradicionales. Lo que se lee, Pedro, desde la Argentina es que Castillo se ve día a día obligado a perder funcionarios de su confianza, ¿no? ¿Qué apoyo tiene él en la actualidad? ¿Es posible gobernar en esas condiciones? Con este Parlamento no. La única posibilidad es con apoyo popular, pero eso implica movilizar a la población que te llevó al poder. No parece ser lo que está haciendo Castillo. ¿No está movilizando la CGT, los sectores campesinos de Perú, perdón? No, yo no veo grandes movilizaciones en apoyo a Castillo, y sin las calles les va a resultar muy difícil gobernar, porque tiene el Parlamento en contra. A eso se le suma, Pedro, que los militares se metieron en la guerra política contra el presidente, lo que hemos visto la semana pasada con la renuncia de gente de confianza de Castillo, ¿no? El propio ministro de Defensa, etcétera, ¿no? Es decir, es muy difícil. Decime, Pedro, desde el punto de vista de la gobernabilidad del Perú, ¿Castillo ha podido tomar una medida de gobierno concreta o ha empezado a tomar alguna medida de las que prometió antes de las elecciones y que lo llevó a ser presidente del Perú? No, porque la gran promesa, se puede decir que era una asamblea constituyente para entonces juntar poder político a través de la movilización de los sectores que lo apoyaron. Hay muchas internas dentro de su propio partido, el líder líder de su partido, le soltó la mano. Entonces, la pregunta es con qué se queda, cuál es el apoyo que tiene Castillo para llevar adelante estas propuestas que tenía en la campaña electoral. Y en ese sentido está muy débil. A 4 meses de haber asumido, ya lo quieren derrocar. Según información periodística, se necesitan 87 votos para destituirlo a Castillo, que son las 2/3 partes de los 130. Todo esto lo debilita, claro, porque tiene que dedicar mucha energía al Parlamento, mucha energía a evitar que le apliquen la vacancia, como lo llaman en el Perú, y no puede avanzar con su programa. Es poner piedras en el camino todo el tiempo para que no pueda gobernar. Las otras elecciones que hemos tenido hace poquitos días son las de Nicaragua.
un proceso realmente cuestionado con opositores presos. ¿Cuál es tu opinión? Sí, es un proceso muy cuestionado incluso por amplios sectores que apoyaron la revolución sandinista de 1979. Hay que recordar que el sandinismo pierde las elecciones en el 89-90, deja el poder, que hubo una guerra civil y que después el sandinismo se dividió. Las derrotas suelen traer pase de facturas, divisiones, y eso también sucedió en Nicaragua. Y Daniel Ortega se apoderó del aparato del partido y tejió alianzas con sectores de la derecha para poder gobernar, para poder continuar en el poder. Ya hace muchos años que Eduardo Galeano había planteado una cierta distancia respecto de la Nicaragua gobernada por Daniel Ortega. Lo que pasa es que da la sensación de que hay con Nicaragua como una política de bloques que hubo cuando existía la Unión Soviética frente a Estados Unidos. Como Nicaragua tiene vínculos con Venezuela y con Cuba, hay sectores que se ven casi obligados a apoyar a Daniel Ortega frente a los ataques que sufre de los Estados Unidos y de la derecha continental. Por eso parece la política de los bloques, ¿no? La gente que criticaba a la Unión Soviética y que la apoyaba de todas maneras porque estaba enfrentada a los Estados Unidos, hasta que eso se desmoronó como un castillo de naipes y muy poca gente terminó reivindicando aquello que existía. Bueno, creo que algo similar pasa con Nicaragua. Y también sectores, Pedro, que se ven obligados a diferenciarse, ¿no? Porque sin ánimo de mezclar las situaciones de los distintos países, la propia Camilo Valleja, dirigente del Partido Comunista Chileno, tuvo una posición muy en contra de lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? Previo a las elecciones, probablemente sea consecuencia de toda una movida tratando de comprometer el frente de izquierda con lo que pasa en Venezuela o en Nicaragua. Pero es lo que yo decía recién, la mayoría de los sectores progresistas de izquierda ya hace mucho tiempo que no se sienten identificados con Daniel Ortega. Claro, correcto. Pedro, por último, y antes de cederle la palabra a Jorge, ¿qué está pasando en Cuba con esta marcha 15N y estas protestas de algún sector de la población en Cuba? Mira, yo lo dije en el momento que aparecieron las protestas y lo reitero siempre, es absolutamente lógico que haya protestas en Cuba. ¿Qué país no hay protestas? ¿En qué país la población no expresa descontento frente a todo tipo de políticas de gobierno, más en época de pandemia, pero no solamente en época de pandemia? Es lógico que haya protestas en Cuba. El problema es que Cuba es un caso muy particular y cada vez que aparece alguna protesta genuina, incluso dentro de Cuba, aparece un aparato mediático gigantesco que lo que busca es destruir la revolución. Y está Estados Unidos. Entonces vuelve a aparecer esta política de bloques que yo señalaba antes, abroquelarse para sostener la revolución frente a los ataques del exterior o internos y acusar a todas las personas que protestan de contrarrevolucionarios. No, muchos de los reclamos que hay en Cuba son legítimos, está claro. La gente tiene problemas y la gente cuando tiene problemas protesta, como en cualquier lugar del planeta. La gran diferencia que hay en Cuba frente a quienes dicen que hay un régimen dictatorial y autoritario es que podemos comparar las protestas en Chile y las protestas en Cuba. En Cuba no hubo muertes. En Cuba hubo una persona creo que murió. En Cuba no le sacaron ojos a decenas de personas tirándole a la cara con balas de plomo y con balines, como sucedió en Chile. Y eso hace una diferencia, mal que le pese a quienes despotrican en contra de Cuba. Ahora, ¿cómo va a ser la dirigencia política para enfrentar este problema? Bueno, no lo sé, porque hay algo que parece cíclico. Cada 10 años la dirigencia cubana dice, cometimos muchos errores, pero lo dicen después de 10 años. Y la pregunta es cómo incorporar a estos sectores que hoy tienen 30 años, que incluso los padres nacieron dentro de la revolución y que quieren consumir, entre otras cosas. Y ahí hay una gran victoria del capitalismo, ¿no? El capitalismo como nosotros lo conocemos. Todo el mundo quiere consumir, también en Cuba. Bueno, Díaz-Canet dijo o reconoció en todo caso la validez de algunos de los reclamos. Es un poco lo que vos estás expresando. Y estas el problema es qué hacen con reconocer. El problema es qué hacen con reconocer y cómo incorporan a estos sectores que protestan. O si los marginan
y vuelven a decir dentro de 10 años, bueno, nos equivocamos con muchas de las políticas que implementamos. Silvio Rodríguez, Pedro, supo decir una vez que no estamos solos en el mundo, sino que bastante mal acompañados. Y por ello, pienso yo, hay que entender las complejidades del socialismo, ¿no te parece? Sí, además un país bloqueado, acosado, con múltiples problemas. Pero hay algunos detalles significativos más allá de la salud y la educación que siempre se resalta. Hay un elemento que en Cuba prácticamente no existe y marca una gran diferencia respecto de América Latina. En Cuba prácticamente no hay violencia en las calles, prácticamente no hay asesinatos. Y esto es un elemento para tomar en cuenta, porque una de las cuestiones que tanto se plantea a nivel latinoamericano, y no solamente latinoamericano siempre, es el tema de la seguridad. No podés andar por la calle porque te roban, porque te secuestran, porque te matan, porque metes el auto en el garage y te matan, te roban el auto y te matan, para sacarte la bici te matan, para sacarte el celular te matan. En Cuba eso no sucede. Así es. O sea, algo hicieron bien y en algo transformaron la sociedad para que esto no suceda. Y no tiene nada que ver con un régimen dictatorial, porque hay muchísimas dictaduras en el mundo donde sigue habiendo delincuencia en las calles, te matan para robarte un celular, represión todo el tiempo. Es un caso único de Cuba, que lamentablemente muy pocos estudian para ver cómo lograron que haya tan poca violencia en Cuba. Y esto que vos decís, Pedro, me consta. Yo he estado en Cuba y recuerdo haber preguntado por dónde no debo caminar. Y me miraban y me dijeron, usted puede caminar por cualquier lado y a cualquier hora. Es así como vos decís. Hay un ejercicio que yo he hecho muchas veces cuando he ido a Cuba. Cada vez que voy a Cuba, busco a algún policía en la calle y le pregunto cuántos asesinatos hubo el año pasado o en el año en La Habana. Y tienen que pensar y decir, creo que hubo uno de algún conflicto interpersonal que hubo. Es increíble. Le cedemos la palabra a Jorge. Pedro, podemos estar hablando horas de la realidad de todos los países de Latinoamérica. Recuerdo una frase que se forjó hace 10 años, de que por suerte hemos nacido en Latinoamérica, que es uno de los pocos continentes donde todavía se hace política. Existe hoy esa frase y en algunos otros continentes. ¿Podés hablar con el entusiasmo con el que hablas de distintos países acá de nuestro continente? No, la etapa que nosotros vivimos en América Latina comparada con otros países, con otras regiones, es maravillosa. Es la única región donde en muchos países hay cuestionamiento a las políticas neoliberales. Es la única región donde hay movimientos populares vigorosos, donde hay un Chávez, donde hubo en estos últimos 20 años un Chávez, un Lula, un Evo Morales, un Rafael Correa, un Fernando Lugo, una Cristina Fernández, un Pepe Mujica, un Manuel Zelaya en Honduras. Es la única región. No hay en África, no hay en Asia, no hay en Europa, nada parecido. Los debates que nosotros tenemos en América Latina de cuestionamiento de las políticas neoliberales, de buscar políticas alternativas desde una visión progresista en el más amplio sentido de la palabra, no se encuentra en ningún lugar. No se envidian. Bueno, es inevitable hacerte esta pregunta ahora. Tus años en televisión, fundamentalmente en la televisión pública y ahora en canales de cable, sos un referente sobre el conflicto en Medio Oriente. Y solamente aparece cuando hay violencia extrema. Fuera de los momentos estos de gran tensión, ¿cómo crees vos de que la fuerza progresista en Argentina deberíamos mirar ese conflicto independientemente de la locura que puede estar pasando en alguno de esos dos bandos cuando se les ocurre hacer un ataque con bombas o con cohetes o directamente en un control de ruta matar 3 o 4 por las dudas? Y es muy difícil desde tan lejos poder comprender detalles, minucias de un conflicto tan complicado. Desde el progresismo judío siempre se ha planteado la necesidad de llegar a un acuerdo de paz con los palestinos. La pregunta es ¿qué paz? Y nadie tiene hoy la llave para destrabar este conflicto. Yo vengo de participar de un foro en Madrid justamente sobre el conflicto palestino-israelí, con israelíes, palestinos, gente de diversos países, y la sensación que yo tuve es que nadie sabe cómo se destraba esto.
interesante. Lamento no poder dar una respuesta, ¿no? Optimista y decir, no, hay que hacer esto, lo otro. No. O sea, la formulación de 2 pueblos, 2 estados no alcanza. No alcanza, porque es una consigna que hoy incluso parece cada vez más vacía, porque Israel sigue avanzando como un Pac-Man sobre el territorio palestino. Entonces, ¿qué posibilidad hay de dividir eso cuando cada vez están más entrelazados? Lo que cada vez se ve más es una política de apartheid en un mismo territorio. Por lo tanto, esa consigna que podía tener fuerza en un determinado momento, después de más de 50 años de ocupación israelí, hay que preguntarse si es viable. La verdad no lo sé. Pedro, el tiempo se nos acaba. Me canso de escuchar las frasecitas de otros locutores. El tiempo es tirano, en radio el tiempo es tirano. Algo que nos viene pasando cuando entrevistamos gente de tu calibre es que tomamos una clase y se ha repetido. Te agradecemos profundamente los conceptos, el tiempo. No tengo más palabras que agradecimientos para con vos. No, a ustedes, muchas gracias por haberme llamado. Faltó el Fernet con coca. Pedro, nosotros terminamos el programa invitando a nuestros entrevistados a comer. Y lo invitamos a comer comida judía, previo a preguntarle si conocen la comida judía. No es tu caso, no te lo vamos a preguntar porque sos de origen judío. Pero sí te podemos preguntar si preferís comida judía o un asado, y si podemos tener tu compromiso cuando vengas a Córdoba de visitarnos, que te vamos a preparar lo que vos elijas. Bueno, el concepto de comida judía es muy amplia. Por algunos de los apellidos que veo de ustedes, veo que hablan de comida judía de Europa occidental o oriental, que hay que ver qué tiene de judía, ¿no? Porque en gran parte era polaca o era rusa, pero bueno, las mezclas se van dando en todos lados. Así es. Porque los judíos que son originarios del Líbano comen la misma comida que comen musulmanes, cristianos, árabes. A mí me gustan todas las comidas, así que yo me adapto sin ningún problema. Si ustedes me quieren invitar a un chivito, un cordero, ningún problema. Me quieren invitar a comer latkes, no hay ningún problema. Me quieren invitar a comer un sándwich de pastrón. Los Brieger tenemos una extensa vocación y tradición culinaria que nos ha permitido atravesar fronteras y comer mucho. Por eso, por lo general, se dice que a un Brieger conviene regalarle un traje y no invitarlo a comer. Esto es cierto. Así que yo les tomo la palabra a ustedes, atrévanse a invitarme a comer, porque no va a ser sencillo para ustedes, para mí sí. Te pregunto entonces a la mesa, ¿no? A Pedro, me da la sensación que Pedro se jugó por el chivito, de manera que si les parece bien, Pedro, vos ponés la fecha y acá te va a estar esperando el chivito para cumplir con nuestro compromiso, y esperando que vengas, así seguimos charlando. Me gusta lo del chivito. La pregunta es: ¿qué van a comer ustedes? Nosotros te vamos a mirar cómo comes vos. Pondremos 2 chivitos. Ahí ya puedo compartir un segundo. Muchísimas gracias, Pedro, por tu visita. Ha sido muy amable y muy placentera tu presencia en esta mesa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Y por supuesto, la próxima vez en Córdoba. Gracias. Así será. Los cordobeses somos así. Si yo fuera rico. En el aire de la 94.3 FM UTN. Los miércoles de 17 a 19. Ay, si yo fuera rico. Entrevistas, literatura, música, derechos humanos y humor. Nada de trabajo. Stiberman, Kravets, Arcardini y Lewitt son los anfitriones. No cabería en tu corazón que... Un espacio de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba. Como fue notable, porque se publicó en todos los medios, la semana pasada se cumplieron 20 años de la instauración del Corralito. El Corralito
Fue una medida implementada por el Ministerio de Economía que encabezaba Domingo Cavallo durante la presidencia de Fernando de la Rúa, que impedía a las personas retirar efectivo de sus cuentas bancarias, limitando la posibilidad de hacerlo a una suma irrisoria por semana. Resulta necesario volver sobre este tema por diversas razones. Por un lado, porque significó la puesta en concreto de los efectos de la política neoliberal sobre la economía del país. Pero además, como 20 años son muchos, hay toda una generación que conoce apenas de oído lo que fue el Corralito, por lo tanto, es muy difícil que sea consciente del alcance de aquella tragedia. Y tan grave como eso es que los que apoyaron, sostuvieron o encubrieron aquella atrocidad son parte del elenco de la dirigencia política, particularmente de aquella que formó una nueva alianza en 2015 y gobernó el país durante 4 años, eligiendo el camino que antes o después iba a repetir aquella desgracia. ¿O por qué creen que volvimos a estar encadenados al Fondo Monetario Internacional? Cuando los noticieros empezaron a traer imágenes de aquella época, la gente reclamando por sus ahorros, golpeando en las puertas y los vidrios de los bancos, la memoria se vio sacudida. La gente no podía acceder a utilizar su dinero, ni sus ingresos, ni sus ahorros, porque la propuesta escondía lo que entonces era casi una fantasía, con la única posibilidad de utilizar lo que ahora es común, pero que entonces no lo era, y que son los medios electrónicos de pago. Desde las compras de los alimentos hasta los enfermos sin poder atender sus necesidades de salud, todo se hizo difícil en una época en que la tecnología no era tan amigable y que se utilizó de excusa para evitar que la mayor parte de la gente tenga acceso a su dinero, mientras los actores más grandes del sistema económico sí podían llevárselo. Los relatos de la interna del gabinete económico de entonces cargan la responsabilidad de la decisión sobre el exministro Domingo Cavallo, casi como si la hubiera tomado solo. Más allá de cualquier opinión que se pueda tener del exfuncionario, es difícil pensar que una medida de ese calibre no hubiera estado consensuada con alguna parte del elenco de gobierno, pero especialmente con alguna parte del establishment, teniendo en cuenta que el objetivo declarado era preservar la salud del sistema financiero o, dicho de otro modo, salvar a los bancos. Los mismos bancos que, según el expresidente Macri, rescataron su exposición en pesos llevándose los dólares del crédito que la gestión de Cambiemos obtuvo del Fondo Monetario Internacional en 2018. Nada es casual. Prácticamente el mismo día del aniversario del Corralito, la Justicia Federal de Dolores procesó a Macri y no fue por sus maniobras a favor de los bancos. Mauricio Macri está procesado en esta oportunidad por la que sería su participación al frente de un sistema montado para espiar a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan, que se hundió el 15 de noviembre de 2017 cuando Macri era presidente, con su tripulación de 43 hombres y una mujer que murieron como consecuencia del hundimiento. En la causa en la que se dicta este procesamiento no se evalúan las responsabilidades por el hundimiento, sino las acciones para amortiguar y evitar los reclamos de quienes perdieron en aquella tragedia a parte de su familia y sus seres queridos. Textualmente, el juez de la causa, Baba, sostiene: las prácticas ilegales que se ventilan en esta resolución nos remontan a las épocas más oscuras de nuestro país. Y agrega: las acciones llevadas adelante contra los familiares de las 44 tripulantes del Ara San Juan se fundamentan en viejas concepciones hoy manifiestamente ilegales. El imputado recibió la noticia de su procesamiento cuando se encontraba de viaje en Chile, a donde se había trasladado con la excusa de actos vinculados con sus ocupaciones en la FIFA, pero que aprovechó para reunirse con el presidente Piñera y expresar su apoyo al candidato de ultraderecha, José Antonio Cast. Teniendo en cuenta las acciones que le enrostra el juez Baba por su accionar en relación a los familiares de las víctimas del submarino y su apoyo a un candidato que reivindica la dictadura asesina y fascista de Pinochet, queda a la vista nuevamente que Macri es la imagen en nuestro país del movimiento de derecha que, embanderado en el neoliberalismo y la posmodernidad, tiene objetivos de exclusión, división y sojuzgamiento de los sectores populares.
Si podemos entender la relación entre lo que sucedió hace 20 años y lo que se propone la segunda alianza con la utilización, por ejemplo, de recursos ilegales para perseguir a inocentes, podremos comprender qué intereses defiende la derecha. La derecha siempre se ocupó de garantizar la concentración de la riqueza y los privilegios en manos de unos pocos. La derecha no dudó en perseguir ni en ejercer violencia para obtener sus objetivos. La derecha es el lugar en el que se nutren y del que se fortalecen los movimientos fascistas. La derecha recalcitrante a la que los sectores populares debemos enfrentar si queremos un país más justo, más unido, más solidario y que nos permita concretar los sueños de todas, todos y todes. Acabamos de escuchar la editorial en la voz de Marco Sal, presidente de ASIC. Comunicate con nosotros por correo electrónico a somosasic@hotmail.com o a nuestro WhatsApp 351-759-4056. Los cordobeses somos ASIC. Vamos a intentar salvar una misión que hemos tenido cuando Charlie cumplió años y se festejó en la Ballena Azul, en el Centro Cultural Kirchner. Fue un espectáculo muy emotivo, rodeado de figuras, de amigos, el estilo del homenaje que luego se le hiciera a León Gieco. Bueno, perdón Charlie, y la verdad que te queremos un montón. Vamos a escuchar Los Dinosaurios, vamos a escuchar Inconsciente Colectivo y vamos a escuchar De mí. Desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, atado a nada, imaginen a los dinosaurios en la cama.
desaparecer en el aire, los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés
estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás. Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Porque sé que te puedo estimular. Las actividades deportivas de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba, y la voz de Marcela Kravitz. Hola, ¿todavía no te acercaste? En el campo de deportes de ASIC, en Villanueva 3040 de Barrio Jardín, tenemos un montón de actividades para ofrecerte. Desde palestra, tenis de mesa, tela, básquet infantil y para adultos, hasta artes marciales mixtas, karate coreano y patín artístico. Podés hacer danza para adultos, danza contemporánea para niños y adolescentes y circo. Te ofrecemos un taller lúdico para niños y clases de arte. Jugar al hockey o hacer ajedrez recreativo. Manda un WhatsApp al 351-767-1583 con tu nombre y la palabra info y te contamos todo lo que necesitas saber. Acordate, tu nombre y la palabra info al 351-767-1583. Te estamos esperando. Te va a encantar el campo de deportes de ASIC. En el marco del cierre y entrega de premios del 8º concurso literario ASIC, la Asociación Cultural Israelita de Córdoba te invita a participar de un encuentro cultural que se realizará el sábado 11 de diciembre a partir de las 17 horas en su campo de deportes, Villanueva 3040 de Barrio Jardín. Habrá feria artesanal, música en vivo, buffet. Te esperamos para disfrutar y compartir una hermosa tarde. No te olvides, sábado 11 de diciembre, 17 horas, encuentro cultural.
Buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos nuevamente juntos en este bello espacio Los Cuentos que Contamos. Traemos para compartir Abuelas, de Tamara Kamensain, en la dulce voz de Susana Alori. Bienvenidos. Del libro Chicas en tiempos suspendidos, de Tamara Kamensain, Abuelas. Mi padre, que sin embargo era abuelo, se enojaba mucho cuando las enfermeras lo llamaban así. ¿Qué se creen? ¿Acaso son mis nietas? Solía mascullar enojado mientras su viejo cuerpo traqueteaba en camilla rumbo a alguna internación. Hoy, cuando en el televisor monolingüe, amo global de lo que dice la pandemia, aluden a los viejos como abuelos, usan la misma mueca de bondadoso desprecio que irritaba a mi padre. Y sin embargo, cuando mis nietes me llaman abuela, con la naturalidad de quien nació sabiendo cómo se ordena un árbol genealógico, no me siento mayor, más bien me aniño y encuentro mi propia infancia sobreimpresa en la de ellas. Pero lo que empieza como poesía suele terminar como novela, porque las palabras son todas nobles hasta que se les pega el virus del estereotipo. Poetisa era noble hasta que se la usó para despreciar a nuestras propias abuelas, las grandes versificadoras del amor. Abuela es noble cuando en la cadena inclusiva que la transporta hasta les nietes, son ellos y ellas quienes me reclaman. Quieren que les invente un idioma para aprender a hablar. 8. Los Abuelos de la Nada se llamaba un grupo de rock como diciendo: hay nada atrás de las generaciones. No vienen unas y después las otras. Hay cortes, hay quebradas, hay saltos al vacío. No es necesario volverse meloso para aludir a la edad, y menos a la muerte, y menos todavía a la enfermedad. Yo a mi viejo le decía viejo, y su sonrisa cuando me contestaba sí, hija, lo deposita de nuevo en el mundo de los vivos, un mundo donde las pestes y las guerras habían formado parte de su vida y nadie ni nada lo podía contagiar. A él lo invoco ahora que estoy asustada, porque desde el televisor me llaman abuela y no me reconozco, y sin embargo es cierto que pertenezco a lo que la inteligencia de la caja boba llama grupo de riesgo. Entonces me pregunto, si lo alarmista me deja todavía más asustada y lo meloso no me tranquiliza, ¿cómo hago para no contagiarme? Mi psicoanalista diría que a lo real se lo recibe sin tantas vueltas porque es lo que hay y punto. Supongo que con real ella se refiere a esa esquirla de realidad que no esperábamos y que, sin embargo, aparece cada tanto para sorprendernos. Yo, en versión quejosa, le contestaría que por lo visto lo real es un virus al que ninguna metáfora disuelve y debe ser por eso que lo que nace como poesía no puede nunca terminar como poesía. Delmira no alcanzó a ser madre, Alfonsina no alcanzó a ser abuela, Blanca Varela perdió a su hijo en un accidente de avión y, según dijo su nieta, cuando fue a recibir el premio Reina Sofía en nombre de ella, desde que le pasó lo que le pasó, Blanca ha perdido el don de la palabra sumiéndose en un silencio deliberado que con los años ha llegado a convertirse en una condición fisiológica. La abuela de la nada parece haberle cedido la palabra a su nieta para que solo diga que no queda nada por decir. 9. Cuando el premio Cervantes le tocó a Nicanor Parra, el antipoeta más antibate del universo, tenía 97 años y también mandó a su nieto, pero en este caso guionado. En estos momentos y a la distancia a mi abuelo se formula la siguiente pregunta: ¿se considera usted acreedor al premio Cervantes? Claro que sí. ¿Por qué? Por un libro que estoy por escribir. Leyó Cristóbal, de 19 años, compenetrado en el rol de performer, que Nicanor le había cedido haciendo caso omiso a las diferencias generacionales. En YouTube
se pueden ver las expresiones de incomodidad de reyes y sacerdotes mientras el adolescente, enfundado en un frac de utilería, esgrime con total soltura y como si fuera propia la lengua que le inventó el abuelo. Los premios son para los espíritus libres y para los amigos del jurado, recita Cristóbal con la misma cara de piedra que Nicanor hubiera puesto para que los que esperaban un bate tuvieran que digerir que ahí había solamente un abuelo niño. 11. Cuando después de buscarlo durante 36 años apareció por fin el nieto de Estela de Carlotto, ella, que había fundado Abuelas de Plaza de Mayo, ya tenía encontrados en su haber más de 100 nietos ajenos. Pero en este caso también lo que empezó como poesía iba a virar rápidamente hacia la novela, porque los odiadores de siempre, ante la aparición inesperada de Ignacio, salieron a blandir sus venenosas fake news diciendo que se trataba de un impostor al que se le había pagado para hacerse pasar por nieto de Estela. Y sin embargo ella, sin inmutarse ante la chicana, solo dijo: él me buscó, se cumplió lo que siempre decíamos entre nosotras, son los nietos los que nos van a buscar. Estela tiene 90 años y tampoco se va a contagiar. Es tan conocida que ninguna enfermera se atrevería a reducirla a la categoría televisiva de abuela. Ella, auténtica poetisa de lo real, le dio a la palabra un giro tan extraordinario que lo meloso y lo alarmista quedaron disueltos ante la aparición de un verdadero grupo de riesgo. Mujeres que, arriesgando sus propias vidas, se domiciliaron en la Plaza de Mayo sabiendo que tarde o temprano sus nietes las irían a buscar. Abuelas, del libro Chicas en tiempos suspendidos, de Tamara Kamensain, editado por Eterna Cadencia en 2021. En Los Cordobeses Somos ASIC presentamos testimonios de familiares y amigos de las víctimas del terrorismo de Estado. Todo está guardado en la memoria. Porque no olvidamos. Sueño de la vida y de la historia. Porque no perdonamos. El engaño y la complicidad. Porque son 30.000. De los genocidas que están sueltos. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar. Libre como el viento, libre como el viento. Hola Jorge, qué gusto saludarte, a vos, a todos los compañeros, a todos los oyentes. Vamos a hablar hoy del operativo Escoba, del que fueron víctimas militantes del Partido Comunista Marxista-Leninista allá por diciembre de 1977, cuando lo peor de la tortura, los crímenes, las desapariciones estaba pasando. No había terminado todo, pero lo peor ya estaba terminando. Bueno, en ese contexto ocurre el llamado Operativo Escoba. Todo comienza en agosto del 77, con la detención de muchos militantes del Partido Comunista Marxista-Leninista en Mar del Plata. A partir de allí consiguen información sobre una casa quinta en Guiñazú, en Córdoba, que pertenecía al papá de Silvio Biotti. Bueno, allí fueron el 6 de diciembre del año 77 y de esa casa se robaron hasta el parquet. De verdad, uno de los condenados en el juicio de La Perla y otros anteriores, Gino Padován, que vive en Barrio General Paz, dicen que puso en su casa el parquet que robaron de la casa quinta de Guiñazú. Silvio Biotti tenía solamente 16 años
y recuerda el operativo Escoba. Fue un dato real en términos generales, pero no estaba la plata en Córdoba, no iba a entrar todavía. Esencialmente, con la captura de Oscar Alfredo González, se enteran de que llega una financiación desde China de 3 millones de dólares de esa época. Acuérdate que las Torres Gemelas habían costado 1.500 millones de dólares y hoy se calcula en 25.000 millones rehacerlas. O sea que era una plata importante, y como Mohilner se sabía que estaban buscando vivienda para Rita, se pensaba que podía haber una parte importante de esa plata acá. Por eso adelantaron el operativo Escoba. Por eso aparentemente Menéndez lo lanza casi 24 horas antes, a riesgo de que alguno se escape y se los haga caer en Buenos Aires. O sea, 3 millones de dólares era un llamador inevitable. Sí, para esta gente no hay duda de que esa plata, la posibilidad de que esté esa plata, una parte, porque buscaban una parte, era muy interesante. Y de hecho, se apropiaron casi de la Casa Quinta, ¿no? Porque se robaron, decías, de todo. Se robaron todo, se robaron los muebles, las herramientas, los cajones. Fueron me olvidé de decirlo en el tribunal, fueron a cobrarle a Proto Zárate, un puestero del mercado, la plata de lo que se había trabajado durante los 15 días anteriores, que se dejaba ahí en consignación y después se juntaba. ¿El piso de la Casa Quinta? El piso de la casa se lo robaron más o menos en el 78. ¿Qué eran, adoquines? Era un adoquín de algarrobo lustrado y con un trabajo. Habría que ir a la casa. Dejaron. Es muy fácil, yo creo. Sí, habría que ir a la casa de Gino, que creo que es el que vive en Río Cuarto, en la calle Río Cuarto, en Barrio Junior, y mirar el piso y ver qué pasa ahí. Y ese es el piso nuestro. Te pregunto, Silvio, ¿se puede decir de que fue el último campo de concentración la Casa Quinta de Guiñazú? Sí, con toda certeza, los últimos desaparecidos que hubo en Córdoba, que rondan entre 40 y 60, 80, según los cálculos, pasaron por ahí. No sé si fueron asesinados ahí, pero sí han estado en algún momento bajo, digamos, custodia de estos tipos y fueron torturados ahí, porque ya después del 79 no se secuestraba en unidades militares. Bueno, parte del testimonio muy valioso. Silvio tenía solamente 16 años. Claro, Menéndez robaba también. Robaban de todo, robaban desde comida que encontraban en las heladeras de los secuestrados, hasta cigarrillos, hasta mascotas, porque en la cuadra de La Perla llegó a haber hasta un loro secuestrado y robado también de víctimas del terrorismo de Estado. En fin, en este caso tenían el dato que estaban mandando plata víctimas del Partido Comunista Marxista-Leninista. Así fue el operativo Escoba, diciembre del 77, en la Casa Quinta de Guiñazú. Para el segmento inédito hemos elegido hoy un conjunto poco conocido, pero no argentino, es un conjunto israelí. Son 5 mujeres con unas voces espectaculares, con unos arreglos verdaderamente formidables. Se llama Carmel a Capella. Vamos a escuchar La Primavera de Vivaldi y luego Qué mundo tan maravilloso, What a Wonderful World, de Louis Armstrong. Dum
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Say, I love you. Wah, 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 the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They learn much more. They
qué café que nos tomamos con Pedro Brieger. La verdad que en este objetivo de tratar de entender y comprender nuestra América Latina, la charla de hoy ha sido de una gran utilidad. Nos hubiera gustado poder sumar países. Cada país tiene una realidad distinta, características distintas, pero todos formamos parte de esta América y las situaciones de estos países nos repercuten de alguna manera a los argentinos y a los cordobeses. Charlar con Pedro Brieger fue un verdadero placer, fue una clase, fue adquirir y comprender fenómenos que a veces no nos resulta fácil, de manera que de mi parte lo he disfrutado plenamente. No sé qué opinan ustedes, compañeros de la mesa. Sí, a mí me dejó significativamente reflexionando, porque uno traslada lo que vive en nuestro país con reflejado en lo que también pasa en otros países, y obviamente vislumbra que en todos lados hay tensiones, hay disputas de intereses, que a la fiesta estamos invitados todos, pero solamente algunos disfrutan y otros solamente la pagan. Entonces, los conceptos que nos dejó Pedro, podemos decir que hay una política como instrumento que alcanza a todos, pero genera cambios para mejorar la calidad de vida, une distintos, genera distribución de riqueza, facilita el desarrollo personal y evita la violencia. Por otro lado, también hay otra política que alcanza a todos, pero genera desigualdades y odio, manipula información, genera prejuicios cabalgando sobre la frustración de los individuos y garantiza privilegios a pocos. Si hay tiempo amplio, vamos por que definitivamente nos podemos armar una matriz política con lo que nos dejó Pedro, en la cual podemos vislumbrar cómo se comporta la ciudadanía de los diferentes países y los sectores de poder en esos mismos países. La ciudadanía deja de participar electoralmente cuando los representantes políticos pierden credibilidad y de la mano de ellos descreen en la política como un instrumento de mejora a su calidad de vida. Los sectores conservadores y de derecha, el poder económico en todos los países con sus diferentes matices, utilizan la necesidad del orden interno, la instalación de prejuicios racistas como la inmigración de extranjeros que vienen a robar trabajo y que no son seres inferiores. Promueven la represión de toda manifestación. Los sectores conservadores así defienden sus intereses y privilegios, para lo cual tienen los medios de comunicación porque son sus dueños y también representantes de los diferentes poderes de la República, desde donde terminan instalando prejuicios que evitan que la ciudadanía no los vea como responsables de la crisis económica, sociales y generadores de las deudas externas que sufren sus países, a lo que le suman su poder de fuego como formadores de precios y el chantaje como acción política. Los sectores de la derecha y conservadores, cuando no son gobiernos, solo ponen palos en las ruedas sin importar el destino de su país y sus ciudadanos. El objetivo es generar la sensación de desgobierno en los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos aspiraciones. ¿Qué ciudadano en qué país renuncia a tener un buen trabajo y un buen salario, a una buena jubilación, pertenecer a un país próspero con educación y salud? Y en este es el centro de la matriz. Para que un país se alcance estos objetivos, tienen que mejorar la distribución de la riqueza. Y los sectores del poder económico conservadores tienen que aceptar vivir en un país más igualitario, donde ellos concentren menos riqueza para que la prosperidad no llegue a todos. Los sectores populares no nos podemos quedar sentados esperando que eso que concrete. Está claro que se necesita para ser convocado una referencia fuerte, decidida, que los interpele y los convoque a incidir en la política y en los destinos de un país que merezcan ser vividos, ocupando las calles organizadamente con sus reclamos para lograr y mantener mayor igualdad económica y sociales. Es un desprendimiento de la individualidad a lo que nos han acorralado. Ante ello, son mis reflexiones y creo que nos deja altos desafíos don Pedro Brieger y merece ser escuchado en varias ocasiones este programa. La verdad, una satisfacción plena de haberlo escuchado y de haber compartido este programa.
seguimos haciendo el balance de esta hermosa charla que hemos tenido con Pedro Brieger. En el backstage de esa entrevista, cuando me pregunta qué tiempo calculamos que vamos a estar con él, le dije, y unos 43 minutos haciéndome el prusiano con los horarios. Y me respondió que solamente porque estaba yo al medio, nos dedicaba esos minutos. En realidad, el que estaba yo al medio, era mi hijo Agustín, que había trabajado muchos años con Pedro Brieger en su agencia de noticias Nodal. Y cuando terminó el reportaje, me manda otro WhatsApp y me dice, Jorge, me hubiera quedado charlando 1 hora más con ustedes. Eso es la síntesis del clima que pudimos lograr a través de las preguntas y con don Pedro Brieger, y creo que con el corolario que nos ha brindado ahora Carlos Alcardini, bueno, tenemos material que ojalá que lo escuche pueda con lápiz y papel tomar nota de algunos títulos, y si no, tenemos luego la alternativa de poder escuchar de nuevo este reportaje gracias a las nuevas alternativas que nos da la tecnología. Bueno, sumamente conforme. Me voy con esta última reflexión nomás. Todos los que hacemos el programa tenemos 60 años de programa y un poquito más también. Y cuando éramos chicos, cuando había una persona que nos ilustraba, decíamos, es un catedrático. Yo creo que tendríamos que rescatar esta palabra para definir lo que ha sido esta charla con Pedro Brieger. Hemos estado recibiendo una cátedra. Dándole una cuota de informalidad a esta mesa, te quería preguntar, Jorge, si has tenido oportunidad de comer alguna vez con Pedro o nunca te has sentado a la mesa de partir algún almuerzo o alguna cena. Quiero saber si vamos a resolver esto con un chivito o vamos a tener que pedir y gestionar algún crédito, o porque de acuerdo a los antecedentes que él mismo se encargó de exteriorizar, un chivito es solo para él. La única actividad gastronómica que compartí con él, fueron dos. Una acá en Córdoba, en el restaurante que está creo que se llama Arcos de la Cañada, que no está en la Cañada, sino está en la calle 27 de Abril, al frente de la Plaza San Martín. Si no se llama Arcos de la Cañada, es muy parecido. Bueno, y ahí hizo gala de su mandíbula. Pero después estuve en Buenos Aires, cuando recibió un premio, creo que se llama Sarmiento, un premio que otorga el Senado de la Nación. Y tuve la posibilidad de ser uno de los 20, 25 invitados que hubo, porque mi hijo era parte del equipo que recibía ese premio. Y luego vino un vernizaje, haciéndome el francés, de lo más interesante. Él estaba con su esposa y con su madre, que tenía una dificultad importante para caminar. Así que los primeros 10-15 minutos se dedicó él a atender a su esposa, a atender a su madre y a un pariente más que había invitado. Y después se olvidó de todos nosotros y empezó a comer todas las bandejas que se te ocurra. Creo que se llevó una a la casa también. Mauricio, vos te podés ocupar de ir gestionando algún crédito en alguna entidad bancaria para poder cumplir con el compromiso. No vamos a tener problema. Contamos con el respaldo de la tesorería de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba. Semejantes intervenciones no me dan lugar a opinar absolutamente nada más. Sí, me corresponde agradecer a 94.3, la FM de la UTN, y a la 90.1, Radio Sur, que con tanto afecto emiten nuestro programa. A ellos, a sus directores, a sus operadores, nuestro agradecimiento, nuestro cariño. Para ilustrar esta presencia, nos vamos a ir con el tema América Latina de Nicomé de Santa Cruz, interpretada por César Isela y el quinteto vocal Tiempo. Hasta el próximo programa, amigos. Mi cuate, mi socio, mi hermano,
a parcero, camarado, compañero, mi pata, mi hijito, paisano. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos, las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina. Lindo blanquinegro, blanquinegrindio, y negrindo blancos, y negrindo blancos, lindo blanquinegro. Rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. Todos se quejan, si en mi país no hubiese tanta política, si en mi país no hubiera gente paleolítica, ni militarismo, ni oligarquía, ni chauvinismo, ni hipocresía, ni clerecía, ni antropofagia, si en mi país alguien pregunta de dónde soy, yo no respondo lo siguiente. Nací cerca de Cusco, admiro a Puebla, me inspira el son de las Antillas, canto con voz argentina, creo en Santa Rosa de Lima y en los orillas de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde a Brasil, amarillo Perú, roja Bolivia. Tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Poso la frente sobre el río Bravo, me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos, hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano, sumerjo mano a mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. América Latina, América Latina.